Juan Carlos, querido, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muy bien. Acá con ganas de Bueno, hablar un poco y de informarle un poco a la gente de lo que está pasando para que se sientan cómodos también y se den cuenta que hay oportunidades, hay negocios y hay formas de cómo proceder, ¿no? exacto, exacto. Bueno, y para los que no nos conocen, mi nombre es Alexis Guini, soy agente de bienes raíces en el sur de la Florida hace más de 10 años ya, y conmigo se encuentra Juan Carlos Pérez, también agente de bienes raíces en el estado de la Florida, y hacete una pequeña presentación para que sepan quién sos. Bueno, antes que nada, saludar a todos los audientes y comentarles que, así como Alex, pues llevamos un par de años ya en este campo. Yo particularmente llevo casi 7 años. Soy realtor en el área metropolitana de Miami, llámese Brickell, Miami Beach, Aventura, Downtown, etcétera. Y lo que queremos es compartir un poco información hoy para que la gente entienda lo que está pasando, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Exacto, exacto. Entonces, lo que queremos hablar primero para que la gente, son preguntas que nos hacen bastante nuestros clientes, es ¿cuál es la situación actual del mercado? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con las ventas? ¿Qué pasa cómo la industria está afectada por el tema del COVID-19? Así que vamos a hablar un poquito. Carlos, ¿cómo ves la situación actual vos del mercado? Bueno, obviamente que hay que darse cuenta varias cosas. El COVID, claro que sí, ha reducido el tema de los negocios porque la gente ha dejado de percibir salarios, han sido parciales, han sido totales, y esto hace que la gente, pues lo que tiene, lo intente salvar. Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo hay que darnos cuenta que las tasas de interés también han bajado. Ya venían bajando, pero ahora han llegado el día viernes, ayer, a históricos de casi 3.2. Ujú. Teniendo claro que esto solo se va a dar para gente que llegue a tener y cumplir los guidelines, las normativas de los prestamistas o los bancos. No quiere decir que a todo el mundo nos van a dar el 3.3 o el 3.2. No es tan sencillo, pero tampoco es tan difícil. ¿A qué voy? Que por más que en este momento no tengamos el dinero que queremos, o que si lo tenemos no podemos salir a la calle a especular, a comprar, invertir, porque no sabemos qué es lo que puede pasar en los próximos meses. Igual hay que saber que quien no lo hace en este momento, cuando ya la situación revierta, los trabajos vuelvan, la economía levante, la tasa también va a subir. Exacto, Entonces exacto. es una decisión un poco personal, que tiene que ser asesorado por un realtor, un broker de su confianza, un prestamista, y hablar claro, ¿no? Exacto. Y no sé si a vos te pasa, pero por ejemplo la gente me pregunta, ¿cómo está el mercado actual? Y antes de que pasara esto, y durante también, eh, los mercados son bien diferentes. Pese a que estamos en el mismo estado o ciudades que están una al lado de la otra, yo, mi mayor concentración de clientes está entre Doral, Miami y Brickell, y vos también te manejas mucho por área metropolitana, pero manejamos todo Florida prácticamente, o casi todo el sur de Florida. Hay mercados que son independientes de uno del otro. La situación que está en el mercado de Doral puede ser diferente a la situación de Brickell, diferente a Sí, la situación de South Miami. ¿A vos te pasa lo mismo? sí, ¿O estás de sí, y te acuerdo con cuento. esa normativa? Totalmente de acuerdo. Y para que la gente, como hacerle un recap a la gente, hablamos de casas, hablamos de departamentos, hablamos de townhomes. Lo primero es saber a qué mercado nos estamos refiriendo, porque como Exacto, sabes bien, el de las casas no ha bajado. Las exacto. casas no han bajado. Lo que ha bajado es el tema de los condominios, por el tema de las asociaciones, porque la gente está valorando más el hecho de comprar una casa, invertir en un townhome que no tenga asociación, a los que lo tengan. Esto siempre y cuando tú no busques amenidades, ¿no? Si buscas amenidades, sí recomendamos seguir en la parte urbana, en la parte del Doral, en la parte de Aventura, en la parte de Downtown, con edificios que provean que no tengas que salir, que la puedas pasar súper bien ahí dentro. Pero para contestarte la pregunta, en el tema de cómo ha venido cambiando, las casas han venido subiendo, no han caído las ventas. Lo que la gente está viendo es que los vendedores que tenían sus casas en el mercado, más o menos el 40% ha decidido remover sus casas porque han sido bien asesorados, y yo concuerdo con eso. Sus realtors les han dicho, señores, en este momento no vendan
porque no nos conviene, porque las ofertas van a ser muy bajas. Eso por un lado. Por eso es que la gente ve una caída en ventas, pero no es por el volumen de ventas, es porque han retirado las propiedades por ahora hasta que esto pase. Lo que tiene un efecto también doble, porque quienes se quedaron en el mercado y los dueños que no sacaron sus casas, ahora tienen triple visibilidad. ¿Me explico? Si habían 10 casas y sacamos 4, quedan 6. Y de esas 6, aunque haya menos compradores, esa cantidad de compradores está mirando esas 6. Antes miraba 10 y tenía más opciones. Totalmente. Y aparte yo no creo que, y esto es obviamente algo personal, ¿no? Yo creo que no vamos a saber cuál es el verdadero impacto económico en las propiedades de acá a unos 2, 3 meses, 4 meses recién, si es que la economía sigue en la forma que está. ¿Por qué? Porque las propiedades que venían en procesos de venta, es muy poco el porcentaje que se cancelaron las compras o que el comprador se retiró. ¿Ok? Las propiedades que se iban a poner a la venta, como tú dices, mucha gente las sacó del mercado. ¿Ok? Entonces, lo que se va a ver el efecto es, bueno, las propiedades que se iban a empezar a comprar en mayo, junio, o las propiedades, como vos hablaste, de gente que va a empezar a tener default con sus préstamos, eso va a ser recién de 3 a 4 meses adelante. O sea que el mercado en este momento está bastante similar, con menos volumen. Con menos volumen, y hay un tip que me gustaría darle a la gente, que es el que igual se precalifiquen, por favor. A las personas que no hayan tenido una pérdida en el trabajo, que no hayan tenido una disminución muy notable en su salario, igual precalifíquense, es súper sencillo, hablen con su banco primario, luego compárenlo con alguien, con un realtor que les pueda proveer, un mortgage lender o cualquier broker, y compárenlo. ¿Por qué digo esto? Porque tú luego tendrás una carta de pre-approval de este momento que podrás compararla con alguna del mes que te animes a comprar. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre o el próximo año. Pero tú podrás decir y estarás seguro qué fue lo que te perdiste en este momento. Porque en este momento, repito, las tasas están en el suelo. Básicamente están prestando la plata por muy poco retorno. Puede que eso cambie. A pesar que la Reserva Federal indica que quiere mantener las tasas abajo, o sea, prestarle la plata a las entidades financieras con un interés muy bajo, y eso hace que nos la presten a nosotros con unas tasas bajas, eso no quiere decir que los términos van a ser lo mismo. Si te diste cuenta, bueno, vamos a hablar de eso en el otro tema, pero... Sí, después hablamos un poquito más adelante de ese tema, pero es muy importante lo que decís, que la gente tiene que prepararse para el post-pandemia, si están pensando en comprar. Vos sabés que justo leí un artículo que hablaba de una investigación o de un estudio realizado por la compañía Atom Data Solution, que indicaba que en la Florida hay 10 de los 50 condados que van a ser más afectados por esta crisis. Y te quería preguntar, ¿qué opinas al respecto? Y algunos de los parámetros que ellos usaban eran los siguientes. Uno, la cantidad de foreclosures que actualmente hay en esas zonas. El 2 era el precio medio de compra comparado con el ingreso medio de la población, que sabemos que Miami o el sur de la Florida hay un desbalance ahí entre el precio medio de compra y el precio y lo que gana la población en general. Y por último era el valor de las casas que están underwater, que quiere decir que la propiedad vale menos de lo que le deben al banco. ¿Qué opinas de eso? ¿Vos realmente crees que hay 10 de los 50 estados, de los 50 condados en el país más afectados pueden ser en el sur de la Florida o en la Florida? Bueno, nosotros como lo haces tú también con tus clientes, pues al revisar cada área sabemos cuáles son las ciudades y los condados que pasan por estos apuros. No sería bueno mencionar los nombres en este momento, pero obviamente está la lista. Sí, pero también la gente tiene claro esto, Alex. Tú no has visto a las principales ciudades. Estas sí las puedo nombrar, llámese Miami Beach, Coconut Grove, Coral Gables, Pinecrest, con una disminución de la que se espera. Lo que sí se puede hacer es conseguir oportunidades en estas otras ciudades que sí van a tener un incremento
en la cantidad de short sales y de foreclosures, lamentablemente, porque los dueños no van a poder continuar con los pagos de las hipotecas y van a necesitar hacer un short sale, por lo cual también les aconsejo que tengan a un realtor experto en esto para que los puedan librar pues de cualquier foreclosure, ya que sabemos bien que los foreclosures luego arrastran mucha cola, como se dice. Sí, Yo lo veo más por el lado de las oportunidades para las personas y explicarles un poco cuáles son las ciudades en las que sí, en este momento van a caer los precios, en este momento sus propiedades van a decaer en el valor, pero también en el otro lado se van a generar oportunidades para los inversionistas y para las personas también que quieren comprar casas por primera vez o que quieren comprar inversiones. Entonces, yo sugiero y aconsejo que a chequear los datos, pero con doble óptica, ¿no? Con la óptica exacto. de verlo con el tema de qué también puede ser favorable. Insisto, es una pena lo que va a pasar, pero es parte del real estate y es así como los ciclos en el real estate se manejan. Correcto. Y algo que nombraste es muy correcto, porque si bien sí van a haber estados o condados o ciudades en la Florida que van a ver afectadas, también van a ser los primeros en subir seguramente, como ya ha pasado en otros ciclos de real estate, por lo menos en el sur de la Florida, porque son ciudades que tienen mucho movimiento de gente, mucho movimiento extranjero, y donde nace una crisis también nace una oportunidad, y ahí es donde inversionistas pueden hacer una buena inversión. Sí, o los primeros compradores que pueden llegar a tolerar un par de años el alza de esa zona. Luego, la casa, si las consigues en un precio X y puedes soportarlo y vivirla, vas a crecer con la zona de vuelta y vas a Correcto. generar, y vas a generar equity, ¿no? Y luego vas a Claro. poder, por ir un poquito más allá, vas a poder pedir un préstamo de equity por si te falta un poco de dinero. O sea, hay varias formas de cómo lograr que esta pandemia no nos termine de afectar de la forma que uno lee, ¿no? Porque uno lee siempre las noticias malas, pero hay que verlo por el lado positivo y darse cuenta que esto genera también oportunidades para todos. Exacto. Otra, esto justo es una pasada para el siguiente tema que nos hacen, que es un buen momento para invertir. A mi punto de vista, siempre es un buen momento para invertir. El tema es en cuánto se consigue una propiedad, en qué zona esté y cuál es nuestro objetivo, corto, largo plazo, o qué queremos hacer con ella, ¿no? Entonces, te pregunto a vos, ¿crees que es un buen momento para invertir ahora? ¿Es un buen momento esperar un poco más? ¿Sería lo ideal? ¿O qué le recomendás a inversores que tengas en tu clientela? Mira, lo que a mí la gente me está consultando bastante es el tema de algo que es muy clásico, que son las ofertas bajas. Las ofertas bajas. Si en este momento este vendedor, que antes era un poco más reacio, en este momento sí le está tomando, es probable que en este momento estén más flexibles. Entonces, con esto quiero decir que siempre hay que estar prestando ofertas y siempre hay que estar viendo la posibilidad de comprar por un precio bastante menor. Nadie sabe o no sabemos la situación de cada vendedor detrás, pero claramente si es algo generalizado y la pandemia está afectando a todo el mundo en tema de salarios, ingresos y rentas, hay gente que se va a desprender de las propiedades con menos apego que otras, ¿no? Entonces yo le diría a los inversores, sigamos buscando, sigan haciendo sus estudios y presenten ofertas, porque van a Sí, comprar cosas, como dije, que se pueden llevar sorpresas. Acá los vendedores quieren. Primero, Alex, como tenemos claro, quien está en el mercado para vender, es tácito que quiere vender, ¿no? Entonces, saquemos la oportunidad a nuestros clientes y a las personas de poder ayudarlos a conseguir estos precios descontados. exacto, exacto, exacto. El que no hace la oferta no sabe si va a conseguir la propiedad o no. Así Nunca que lo sabrás. hay que hacer ofertas, siempre con respeto, ¿no? Hacia la otra Sí, persona, pero también poniendo la oferta que uno desee y que se sienta cómodo poniendo. Y en este sí. momento hay que ser, como vos dijiste, hay que analizar muy bien las ofertas y muy bien el tipo de propiedad que estamos comprando y dependiendo de la estrategia que tengamos de inversión, aplicar una oferta acorde a nuestra necesidad. Para Vamos, responderte un poco, sí, sí, para no, no, responderte un poco la pregunta sobre el corto y el largo plazo,
también quisiera acotar que yo me inclinaría un poco más por el largo plazo, a partir de 24 meses hacia arriba, para ver un tipo de el retorno. Particularmente a los clientes con los que yo trabajo no les gusta vender rápidamente, quieren crecer con el mercado, y estamos hablando que un mínimo de 36 meses para poder salir a la calle e intentar revender lo que compramos en condiciones óptimas, ¿no? En Claro, precio. A me veces no parece. tanto en condición, estructura, pero Sí. también se puede remediar. Yo creo que, por ejemplo, el mercado de flip ahora es uno de los mercados, o sea, para los que no saben, el flip es cuando que tú compras una propiedad que necesita muchos arreglos, la compras, la arreglas y en un periodo corto de tiempo, que puede ser desde 2 meses a 6 meses o 7 meses, la vuelves a vender para sacarle una ganancia. Para mí ese es el mercado que ahora es el más complicado de trabajar porque, como vos dijiste, no sabemos bien qué va a pasar de acá a 3 meses. Entonces, la idea sería pensar más a largo plazo. Y estoy totalmente de acuerdo con vos. 24 meses sería lo mínimo indispensable, o 24 a 36 meses para hacer una compra de propiedad y pensar que la vas a tener por lo menos 24 meses. Es mejor prevenir que después lamentar y tener una cantidad de inventario que no se pueda vender. 100% correcto. Bárbaro. Siguiente tema importante que lo tocamos al principio, tema de los intereses y tema del crédito y el tema de las aprobaciones de crédito. Eh, este último mes he notado, y seguramente a vos te pasó lo mismo, que los bancos se han puesto un poco más exigentes, un poco bastante más exigentes en el momento de aprobar un préstamo y en el momento de verificación. Por ejemplo, he cerrado una propiedad hace 2 semanas y en el día del cierre, prácticamente al lado del escribano de cierre, me estaban llamando a mi cliente para verificar que seguía trabajando. Obviamente esto se debe a que en el último mes más de 30 millones de personas se quedaron sin empleo. Sí, ¿Cómo ves el tema de los préstamos? ¿Te has tenido una situación o sí, sí, algo sí, similar? sí. Sí, algo rápido. Yo teníamos un cierre para la próxima semana y el banco decidió volver a enviar al tasador de la propiedad para tasarla de vuelta. Aunque no tiene que ver con el estatus de si el comprador está trabajando o no, igual están doble y triple chequeando todo, porque ellos asumen que no solo la pérdida del trabajo es un factor de no pago o de un posible short sale y a futuro foreclosure, sino también están revisando los valores actuales, y estamos hablando que no pasa un mes, de esa misma propiedad. O sea, están, como tú lo has comentado, los bancos están doble y triple chequeando. Por eso es que yo le Es aconsejo a la gente que se haga una preaprobación actual y luego la comparación, ¿no? correcto. En tu caso, el doble appraisal o la valoración de la propiedad, ¿la pagó el banco la segunda o también fue parte de los gastos de cierre del comprador? No lo negociamos desde el punto que lo pague el banco, porque el comprador pues ya había pagado una vez, ¿no? Y esto era un requerimiento del banco. Excelente. Mira, no había escuchado de ese tema y es importante y es correcto lo que decís. El banco se quiere asegurar que los 300.000 que te quiere prestar para que compre una propiedad, esa propiedad siga valiendo por lo menos 300.000. Sí, y como tú sabes, le podemos ahorrar al cliente 400 a $450. Exacto, exacto, totalmente de acuerdo. Volviendo al tema del interés, hablamos de que el interés está en un bajo histórico. Hay algo que tiene que entender la gente también, que los intereses, pese a que la Fed o el Banco, la Reserva Federal ha puesto un interés prácticamente a cero, eso no quiere decir que los intereses de los mortgage, que son a Ya, 30 años, van a ser cero. ¿Okay? claro, Mucha gente se confunde como que, oh, los intereses son cero, sí, voy a sacar un préstamo a cero interés. No, eso no va a no, pasar porque los bancos utilizan un interés a 30 años, amortizado a 30 años, y los intereses que más afectados se ven por las decisiones directas de la Fed son los intereses que son a corto plazo. Un interés de 5 meses o de 5 años, un balloon payment, etc. sí. Pero sí, volviendo al tema de los intereses, has visto una reducción significativa comparado año contra año, ¿no? Sí, 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 estamos a más de un punto en comparación con el año pasado. Siempre recalcar, ¿no? Que
que entender lo que estabas comentando. La tasa de interés con la que la Reserva Federal le presta al banco no tiene que ver con nosotros directamente. No es la tasa que el banco nos va a prestar a nosotros. Es una tasa buena para que el banco mueva más dinero porque más gente se le va a acercar para pedirle préstamos. El banco luego sí la puede llegar a bajar un poco hacia nosotros, pero nosotros no vamos a ver estos ceros o 1 o 2%. Siempre hay un mínimo y más o menos al día de hoy estamos en el 3.5 para gente que está bien Bien calificada y para gente calificada. que no está, sí, y para gente que no está tan bien calificada, igual estamos en menos del 5%. Comparación a otros años, aún estamos bien. Y tal vez lo otro que se puede hacer es le van a pedir un poco más de depósito y en lugar de pasar de un crédito, un FHA, que hablaremos luego de eso, será un convencional, pero la diferencia no es tanta. Exacto. Que, si quieres podemos tocar el tema, ya que lo mencionaste. Crédito convencional, crédito de FHA, y un tema importante, Sí, especialmente porque sé que los dos estamos con mucho manejo de clientes internacionales, son préstamos a extranjeros. bien. Hablemos un poquito de ese tema. Bueno, para los extranjeros, yo recalco siempre, ¿no? En la medida que hemos podido ir viajando y esto, pues los Estados Unidos es como que un país bastante querido por ese ambiente. Yo no he Atractivo, diría conseguido, yo. sí, yo no he conseguido préstamos en otro país. Sin embargo, toda la gente que ha venido a ser representada por nosotros ha conseguido préstamos aquí, siendo extranjeros, no viviendo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Lo principal es que la gente sepa que acá se le va a dar el dinero. Lo único que le van a pedir, básicamente, como tú sabes, es que pueda comprobar quién es esta persona en su país, qué tipo de assets tiene, y luego poner un down payment un poco mayor al de una persona local, que es totalmente entendible. Tú y yo podemos comprar, como la mayoría de la gente que reside en la Florida y en los Estados Unidos, con a partir de un 3.5 down, ¿no? Y a un extranjero le están pidiendo por lo menos un 10. Eh, pero he visto prestamistas que te pueden hacer hasta un doble préstamo y puedes terminar comprando hasta con 5%, y eso es un milagro. Sí. Y hay que dejarles saber también que obviamente el interés que ellos van a estar pagando va a ser un poco más alto que el Un poquito interés más alto, que se maneja para la gente que vive en Estados Unidos. pero mucho más bajo que Que el lo que que le dan en consiguen su en su país. país. Sí, Exactamente, exactamente. Y, o países como el mío que no dan directamente préstamos. claro, claro, Este, eso. volviendo al tema del extranjero, bueno, antes de la pandemia me pasaba que muchas veces los préstamos hacia extranjeros eran más fáciles de obtener que un préstamo a un local. Claro, porque también el down payment, la Es mucho inicial, más alto. era bastante más grande. Pero Correcto, el bueno, banco tiene menos entender. riesgo. Sí, entender eso, ¿no? Acá los bancos están para funcionar de esa forma, esto es sabido. Ellos van a prestar, y a pesar que en este momento han cambiado un poco las regulaciones, existe este segundo mercado con lenders, con mortgage brokers, que yo aconsejo también los miren, porque los bancos sí, como tú lo has dicho, se han puesto un poco más restrictivos por el tema del crédito, tienes que tener un crédito superior ahora, más o menos tiene que estar rondando entre los 700 puntos, pero recordemos que cada caso se Es, revisa individualmente. No es que el que no tiene 700 no va a calificar. No, no es así. Pero sí he visto cómo los lenders, los mortgage brokers, siguen siendo un poco más flexibles y la única razón, Alex, como tú sabes, es que ellos consiguen los dineros probablemente de capital privado también. Entonces no tienen que pasar por la cantidad de regulaciones que un banco sí, y a pesar que yo promuevo los bancos también porque son préstamos buenos, pero los prestamistas pues pueden obviar algunas cosas que un banco, por la cantidad de departamentos que tiene, no lo va a hacer. Porque sí, son recuerden, mucho más flexibles. sí, la función del banco, ya la sabemos, es prestar plata a un interés deseado, y eso es lo mismo que hacen los prestamistas, pero el banco en verdad no es una empresa de real estate. Entonces, si bien es cierto, le gusta prestar plata, pero su función no es el día a día el real estate. En cambio, los lenders y los mortgage brokers, sí, ellos sí viven de eso y por lo tanto van a dar, yo creo que hasta un poco mejor tasas, por lo que a mí me ha pasado, por lo menos con los que yo trabajo, y mayor flexibilidad en pagos y en guidelines, ¿no?
Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Mi caso es similar. Trabajo con entidades financieras grandes, conocidas, pero también trabajo con mortgage brokers que consiguen préstamos privados que tienen una flexibilidad al momento de la aplicación y del proceso de underwriting, que es el proceso que hacen de chequeo de datos y chequeo de que todo esté acorde a sus parámetros. Claro, y te puedes dar cuenta, volviendo a lo de los extranjeros, ¿no? Un prestamista es muy probable que le preste lo deseado al extranjero y el banco tenga que pasar por un papeleo bastante mayor. Correcto. Entonces, están las dos opciones. Lo importante es que están las dos opciones y, bueno, si el extranjero tiene cuenta en alguno de estos bancos en su país, se le va pues a minorar la carga, porque ya lo Correcto. conocen. Ujú. Correcto, correcto. Y para ir cerrando un poco, y la pregunta que también me hicieron es, ok, ¿y qué recomendaciones nos das para después de la pandemia, cuando esto pase? ¿Qué le aconsejarías a tus clientes ahora? ¿Qué hacer ahora para el post pandemia? Bueno, lo primero que es algo que he tratado de decirlo en esta charla es no se pierde nada consultando con tu entidad financiera y haciendo una precalificación. Tengas o no tengas el trabajo deseado, ganes o no ganes lo deseado. Por favor, ten una simple carta a la fecha donde puedas luego comparar cuando ya las cosas vuelvan en su normalidad. Yo le aconsejaría eso como primero. Lo segundo es, obviamente, cuidar los ahorros, ¿ok? Lo tercero es la generación de algún tipo de extra income, porque los lenders están mirando también eso. Y lo cuarto es buscar asesoría antes de caer en cualquier tipo de short sale o foreclosure o algún tipo de no pago, ¿no? De vuelta, ahí somos varios los agentes que estamos para poder ayudarlos y yo creo que asesoría hay. Entonces, eso le puedo recomendar a la gente y siempre mirando online para luego confirmarlo con un especialista eh, los tipos de inversiones en los que uno puede incurrir, porque puede ser bastante beneficioso y esta pandemia les puede traer buenos dividendos también y Sí. no solo malos ratos. Exacto, exacto. Bueno, para lo que dijiste es excelente y me gustaría agregar que lo nombraste un poco, ahorros. En este momento, post pandemia, cash is king. La importancia de tener Sí. el efectivo va a ser importantísima. Así que traten de ahorrar lo más que puedan, porque unas transacciones con efectivo son mucho más fáciles y mucho más aceptables que lo que venga por un préstamo. Otra cosa que quiero recomendar también es el tema de prepararte para la compra de la propiedad. Si tu idea es comprar de aquí a unos meses a futuro, prepara tu crédito, habla con un prestamista, habla con tu banco, que tú lo mencionaste antes. Y tercero y súper importante también es, eh, trabaja con especialistas, trabaja con profesionales, trabaja con gente que tenga trayectoria en esto, porque tanto en tu caso como el mío, hemos pasado ya varias etapas del mercado inmobiliario en el sur de la Florida y podemos aconsejar bien a nuestros clientes y ponerlos en contacto con los mejores profesionales en cada área. Eso sin duda, eso sin duda. Y algo que justo te había comentado, creo que al principio, que no quiero dejar de mencionarlo, es por favor a la gente que no se equivoque con el tema de la puntuación del crédito, chicos, chicas. El crédito no baja porque tu banco lo mire, porque un prestamista lo mire, siempre y cuando estés haciendo el mismo tipo de request. Es decir, si te vas a precalificar, eh, y vas con un banco, y vas con el otro, y vas con un prestamista, y con el otro prestamista no te va a bajar el crédito, porque la gente tiene esa confusión de, oh, si me ven el crédito, mi puntaje va a decaer. Y lo último es, recuerda, tu crédito lo has cultivado para este momento, para ver el punto de llegar a comprar un inmueble que va a ser en verdad el mayor crédito que te van a poder prestar. Entonces, no tengan miedo de precalificarse, no tengan miedo de hablar con un financista y de que le vean el crédito. Además que me enteré que ya ayer ha salido un software donde se van a hacer unos soft inquiries, donde la gente ni siquiera va a verse afectada con una disminución del crédito para los pre-approvals. Ya, luego para los final approvals, sí, obviamente tenemos que correr Obviamente. el crédito y comprobar pues que la persona sea quien dice ser, ¿no? Excelente, excelente. Bueno,
vamos a hacer una terminación en esto. ¿Dónde puede contactarte la gente, llegar a vos? Y después yo paso mi información Bueno, también. Igual vamos a poner todo en la descripción. bueno, yo me pueden contactar básicamente 24/7. Yo voy a dejar puestos las redes sociales y los emails que tengo para que me puedan llamar también. Le paso yo a Alex el teléfono, pero se los digo también, es el 786-282-1922. Yo soy Juan Carlos Pérez y me especializo en el área de Miami y Broward. Perfecto, perfecto. Vamos a poner toda la información en la parte de abajo. Y lo mismo conmigo, si me quieren contactar, Alexis Gini. Mi número de teléfono es 786-470-7957. En la página de Instagram, AG Investing, y canal de YouTube, email van a estar también aquí abajo. Juan Carlos, gracias. Un placer hablar con vos. No, Vamos a hacerla más Alex. seguido en unos días para ver cómo sigue el mercado. Y Sí, nada, estamos ahí pendientes, que esto va a pasar pronto. sí, y a todo el mundo que nos pueda llegar a ver, por favor traten de seguirnos porque vamos a estar diciendo mucha información que es tan simple, pero es muy relevante. Y no solo escuchen las noticias malas, vean las noticias buenas porque eso nos hace bien a todos. Un abrazo, Exactamente. Alex. La verdad que gracias por Síganos, esto y suscríbanse, síganlo también a Juan Carlos, síganlo en Facebook, en Instagram, todo nos ayuda y por favor dejen su comentario abajo a ver qué les pareció esta pequeña sí, y de lo que quieran llamada. y de lo que quieran escuchar, ¿no? Y de lo que quieran oír, que Alex está on top of this. Un abrazo, Vale. Alex, ¿eh? Abrazo Cuídate grande, mucho. papá, cuídate. Chao, Chao. chao.